Bien, pues vamos a dar la bienvenida a este curso específico relacionado con el trauma que nos va a impartir nuestra querida Laura León. Con mucho amor, ella está aquí dispuesta a ayudarnos, ¿verdad?, a comprender mejor estos procesos que todos en algún momento pasamos en mayor o menor grado y que es muy importante para los y las danzaterapeutas, danza de la vida, poder acceder a esta información a modo introductorio, ¿no? Sabiendo de que hay un gran campo de estudio allí detrás, ¿no? Pero que nos sirva al menos para tener unas señales claras de cómo acompañar de mejor manera. Entonces, bueno, voy a dar la bienvenida, querida Laura, y a todas las personas que se inscribieron, de muchas generaciones hay aquí. Así es que hoy es día sábado 30 de agosto de 2025 y esta es la fecha aquí y ahora que vamos a comenzar. Entonces, Laura, te dejo totalmente ahí con el grupo para que comience. Ya. Vamos, no sé si Loreto quieres hacer la alineación primero y luego yo parto con el contenido, con la presentación. No, tú misma, Ya, tú dame misma. un segundo. Ya, ya. Vamos a entonces a cerrar nuestros ojos para comenzar con la alineación. ¿Se escucha bien, Loreto? Ya, súper. Vamos a comenzar a respirar. Vamos a inhalar y vamos a enviar todo el aire hacia adentro, hacia nuestra espalda, hacia nuestro pecho. Y vamos a ir sintiendo cómo el aire va ingresando en todo nuestro organismo. Enviar el aire hacia abajo. Vamos sintiendo cómo el oxígeno, el aire, va ingresando en todo nuestro cuerpo. Y cada uno con su ritmo de respiración natural. Vamos sintiendo cómo todo el oxígeno, el aire, va recorriendo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Vamos sintiendo que el aire que entra nos aporta vitalidad, nos aporta salud y energía. Sentimos nuestro cuerpo, lo habitamos y cuando sentimos nuestro cuerpo nos sentimos presentes, aquí y ahora. Nos centramos ahora en sentir la base de nuestra columna vertebral, el coxis y la planta de los pies apoyadas en el suelo. Y desde el coxis y la planta de los pies apoyadas en el suelo, conectamos profundamente con la tierra.
Vamos subiendo ahora, poco a poco, vértebra por vértebra. ¿Mm? Vamos sintiendo cómo nuestra columna se va alineando, buscando su verticalidad de forma natural. ¿Mm? Hasta llegar arriba a la cervical. Y desde ahí vamos a conectar con el cielo. Sentimos la conexión del cielo y de la tierra en nuestro cuerpo. Y vamos conectando con el amor, con la sabiduría, con la luz que habita en nuestro corazón. Nos vamos a quedar un momento en esa conexión. Poco a poco vamos a ir movilizando nuestras manos, nuestros pies. Y en la medida en que cada uno lo sienta, podemos ir abriendo nuestros ojos. ¿Mm? Vamos a poco a poco ir comenzando entonces con la presentación. Primero agradecer a Loreto por este espacio, a la asociación. Me parece que es muy relevante que las personas que trabajamos en contextos terapéuticos, independiente del área que sea, estemos informados en lo que tiene que ver con una temática tan importante y que a veces pareciera tan lejana, pero creo yo que no lo es, que es el trauma. ¿Ya? Para las que no me conocen, mi nombre es Laura León, soy psicóloga de profesión. Me formé como traumaterapeuta con Jorge Baruy, que es un neuropsiquiatra chileno y terapeuta familiar radicado en España. Él creó el modelo de la traumaterapia. Yo me formé con él y me formé con Loreto en el 2023 como danza terapeuta, danza de la vida. Y bueno, entre la traumaterapia y la danza terapia emerge en mí, mi mente no para, digamos, ahí creando, pensando, creo que le faltan horas a mi día porque tengo muchas ganas, me entusiasma mucho incorporar la danza a todo el trabajo de trauma, como que ha sido un camino muy bonito. Entonces, es muy interesante y agradezco mucho este espacio. ¿Ya? Vamos a hacer dos módulos. Este módulo nos vamos a empapar de todo lo que tiene que ver con el trauma. Como decía Loreto, es una introducción porque cada día pues es un mundo en el que podríamos entrar con respecto al trauma, pero empaparnos en qué entendemos por trauma, cuáles son sus causas, sus consecuencias, sus manifestaciones. Vamos a entrar un poquito también en lo que tiene que ver con el cerebro, porque hay un impacto muy importante que se ha estudiado de lo que pasa a nivel cerebral. Y en el segundo módulo, que es mañana, vamos ya a hacer la bajada al abordaje, cómo se interviene en trauma, qué pasa con el cuerpo cuando hablamos de trauma, y más específicamente, que ha sido muy interesante, es la bajada, la contribución de la danza terapia, danza de la vida, al trabajo en trauma. ¿Ya? Así que esa va a ser un poquito la organización. Vamos a dejar al final un espacio para dudas, inquietudes. Pero como es harto contenido, yo creo que después de unas 4 diapos vamos a dejar ahí un espacio para preguntas, entonces pueden mientras ir anotando. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, les recomiendo anotarlo para el momento ahí que podamos conversarlo, ¿ya? Voy a compartir ahora la presentación y vamos a empezar con el curso de introducción al trauma. Ahí vamos a... Ahí. Me dicen, ¿se ve bien la presentación ahí? Ya, súper.
Y quise ponerle el nombre ahí a partir de lo que Loreto y la asociación decía o el interés que había, que era trauma, cuerpo y danza. ¿Ya? Ese es eso consiste el curso. Entonces vamos a empezar. En relación a esto, lo primero es, ¿qué entendemos por trauma? ¿Ya? Etimológicamente la palabra trauma significa herida o lesión, pero aquí hablamos principalmente de una herida, una lesión en términos físicos, en términos corporales. Luego este concepto de trauma se empieza a utilizar en el ámbito de la parte psicológica y se entiende como una herida psíquica o una herida en términos emocionales, ¿ya? Y cuando hablamos de trauma psicológico, hacemos referencia a un evento o un proceso, porque pudiesen ser también, como lo vamos a ver, múltiples eventos, que por la intensidad y el contenido del evento amenaza profundamente el bienestar o la vida de una persona. Entonces nos referimos al evento o eventos, pero también a la consecuencia de esto en el aparato. Y cuando hablamos de aparato, nos estamos refiriendo al aparato psíquico, a la mente. ¿M? Como dice acá la estructura mental también, hay todo un funcionamiento y estructura cerebral que se analiza y se ha estudiado de lo que sucede a través del trauma y la vida emocional de los y las afectadas. ¿Ya? Aquí es muy relevante esto que dice de la intensidad y el contenido. Lo relevante del trauma es que pareciera ser una experiencia intolerable para mí. O sea, yo no puedo lidiar con esta experiencia y por eso resulta ser traumática. No puedo lidiar con ella en términos físicos, cómo se activa mi cuerpo. No puedo lidiar en términos emocionales, lo que siento, no puedo procesarlo, no puedo transitarlo, ni tampoco en términos mentales, no puedo explicármelo, no puedo entenderlo. Entonces sobrepasa esa capacidad para hacer frente. Y quise destacar esta frase que es muy relevante que dice, el trauma no es solo un acontecimiento del pasado, también es la huella dejada por la experiencia en la mente, el cerebro y el cuerpo, que es lo que vamos a ir revisando durante la presentación. Y con respecto a los tipos de eventos traumáticos, quise hacer una agrupación para poder comprenderlo mejor. Y lo primero son los eventos que están ocasionados por otras personas, a menudo significativas. Pueden ser los padres, madres, profesores, cónyuges, cuidadores en general. Y aquí hablamos de lo que Jorge Barudi llamaba como atrocidades traumáticas interpersonales. Lo quise destacar porque esto lo vamos a profundizar más durante la presentación. Acá nos referimos a situaciones como abandono, negligencia, abuso sexual, violencia física, violencia psicológica u otras dinámicas que implican maltrato, violencia, que son generadoras de trauma, pero que tienen el carácter relacional, que eso es lo más relevante de este tipo de trauma. Hay otros tipos de traumas que tienen que ver más con los contextos a los que somos expuestos, como dice acá, producidas por contextos que provocan sufrimientos masivos y extremos, y hay una respuesta de estrés severo, hay enfermedades posteriores asociadas, y algunos ejemplos de esto son las guerras, por ejemplo. Se ha estudiado mucho el tema, que lo vamos a revisar, del trastorno de estrés postraumático a personas que han estado en la guerra, por ejemplo. Torturas, exilio, desigualdades sociales resultados de la violencia financiera. No podemos dejar fuera, por ejemplo, a aspectos como la pobreza, la exclusión social, que también son generadoras de trauma. La violencia machista, la violencia burocrática, entre otras. ¿Ya? Tenemos también los eventos traumáticos relacionados con la violencia ideológica y o religiosa. Algunos de los ejemplos son los actos terroristas, el terrorismo de Estado. Tenemos también los accidentes, enfermedades y pérdidas. Generalmente son situaciones inesperadas, o sea, situaciones para las cuales no estamos preparados, pero es muy importante aquí hacer una distinción. Puede haber una pérdida, por ejemplo, por fallecimiento, pero el contexto, las condiciones en las cuales se genera la pérdida puede generar o no traumatización. Yo puedo tener una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, de una abuela, que tiene una edad o una situación de salud donde el fallecimiento es esperable, donde a lo mejor esa persona no hay temas pendientes, donde uno pudo despedirse, no sé, ciertas características o condiciones que me permiten poder sobrellevarlo. O sea, no sobrepasa mi capacidad para hacer frente, pero también pueden haber pérdidas no esperadas y que tienen un carácter traumático por las condiciones. Siempre doy este ejemplo que me parece relevante, una separación familiar.
pudiese ser un evento no traumático, ya que la separación familiar no es en sí traumática, pero sí la forma en que lo manejamos. Y sí, una separación familiar también pudiera tener un carácter traumático por las condiciones o por la forma en que se desarrolla. Lo importante es lo que yo decía en el fondo de sobrepasa mi capacidad para hacer frente. Es una experiencia intolerable. ¿M? Y ahí vamos a ver toda la respuesta que ocurre en las personas a partir de esta experiencia tan dolorosa e intolerable. Y las catástrofes naturales. O sea, en Chile hemos tenido terremotos, tsunami, en otros contextos podemos ver huracanes, inundaciones, que eso también son generadoras de traumatización. ¿Ya? Quise hacer un apartado para profundizar a través de esta diapositiva en el maltrato psicológico, que es una de las violencias que muchas veces se invisibiliza y que es generadora de trauma, que tiene un impacto traumático en las personas. Y en este cuadro comparativo hice una distinción entre la violencia centrífuga y la violencia centrípeta. La violencia centrífuga es un tipo de violencia donde se tiende a alejar, a distanciar a un otro, pero a través de dinámicas maltratantes y generadoras de trauma, como por ejemplo amenazar, como dice acá, rechazar, culpabilizar, incomunicar, aislar, aterrorizar, denigrar, entre otras. Y también hay otro tipo de violencia, que es la violencia centrípeta, que es una forma de acercar a un otro, pero a través de dinámicas maltratantes y generadoras de trauma, muchas veces invisibilizadas. Fusionar, que es una relación entre dos personas donde no hay una diferenciación clara. Simbiotizar, que es similar a la fusión, pero de mayor complejidad. En la práctica clínica me ha tocado ver a veces relaciones simbióticas entre algunas madres y algunos hijos, donde no hay una diferenciación clara, y esto va en desmedro, por ejemplo, de un hijo, una vulneración de derecho en el fondo, pero detrás de esto uno puede ver una relación simbiótica. Son formas de violencia y generadoras de trauma. La manipulación, que es bien frecuente, lo vemos en relaciones de pareja, por ejemplo, en relaciones de violencia. La gratificación, que es una forma de recompensar a un otro. Buscando siempre algunos ejemplos, pudiese ser como la explotación sexual infantil. Hay una recompensa en un otro, que pudiese ser no económica, pero lo que no estamos viendo muchas veces es que detrás de eso sí hay una dinámica de maltrato, ¿m? Generadora de trauma. El seducir pudiese estar asociado a las dinámicas de abuso sexual, por ejemplo, y el corromper, ¿ya? Que son en el fondo dinámicas que generan trauma, y quise dar algunos ejemplos específicos del maltrato psicológico. Y el trastorno de estrés postraumático. Después de este vamos a dar un pequeño espacio para algunas dudas, inquietudes. El trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos más estudiados y en relación al trauma. Entonces debemos conocer ciertos criterios en relación al TEPT, por si lo escuchan así. Entonces vamos a hablar de los criterios diagnósticos según el DSM-5. El DSM-5 es el Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales y Cerebrales. ¿Ya? Hay criterios estandarizados y nos permite tener un lenguaje común al momento de hablar de los trastornos mentales. Según el DSM-4, el TEPT se caracteriza por la presencia de síntomas intrusivos, evitativos, de alteración del estado de ánimo y de la reactividad, que persisten por más de un mes después de la exposición a un evento traumático, y tiene los siguientes criterios diagnósticos. Entonces, lo primero es la exposición a un evento traumático. Ya, como decíamos, es un evento que sobrepasa mi capacidad para hacer frente, que se hace intolerable a mi experiencia física, mental, emocional. Hay síntomas intrusivos. Para los criterios diagnósticos dice al menos uno. Uno de los primeros síntomas intrusivos son los pensamientos. Yo puedo estar en cualquier actividad diaria y aparecen pensamientos en mi mente relacionados con el evento traumático. Sea un episodio de violencia, una catástrofe, un poco pensando en los ejemplos que daba anteriormente. Abuso sexual, cualquiera de los ejemplos. Y aparecen pensamientos relacionados con el evento. Puede ser el evento mismo, o puede ser una persona relacionada con el evento, puede ser un lugar, o como distintos ámbitos, pero relacionados con el evento traumático. ¿Ya? También están los sueños, o más bien pesadillas relacionados con el evento traumático.
puedo soñar directamente con el evento, o a veces no queda tan claro la relación con el evento, pero hay ciertos gatillantes, por ejemplo, incluso del día, que me conectan con esta experiencia traumática y aparece eso durante las pesadillas, durante los sueños. Otro de los síntomas relevantes son los flashbacks, que es una forma de retroceder al pasado, ¿ya? Esto no es solo pensar en el evento, yo retrocedo al evento o el proceso traumático. Yo puedo estar en el presente y de repente yo me pierdo y me voy al momento del evento traumático. Estoy reexperimentando el trauma en el presente con la misma activación fisiológica, con la misma intensidad, con el mismo temor e incluso más que el mismo evento. Entonces yo estoy en un momento de reexperimentación del trauma, que lo vamos a explicar en harto detalle después. También hay ciertos síntomas de evitación. ¿Ah? Yo estoy evitando. No, me olvidé algo bien importante que puede ser bien ejemplificador. En los síntomas intrusivos, en la práctica clínica con niños aparece harto, por ejemplo, los dibujos. Ya los niños no, muchas veces no hay un relato, pero uno puede ver muchos indicadores más o menos explícitos en los dibujos. Aparece lo que tiene que ver con el trauma. Aparece también, por ejemplo, en los juegos. Me ha tocado en la práctica clínica generar un espacio para pruebas psicológicas, donde yo tengo una casa, miniaturas, el papá, la mamá o quienes sean los implicados en el evento traumático y yo armo una escena, este es un test que es así, y yo digo, ya, aquí está la familia sentada en el momento de la comida y hay un cumpleaños. Y empieza a relatar un niño a través del juego, y en ese juego empieza a aparecer el trauma a través del juego. Entonces recuerdo una paciente, ¿no? Entonces el papá se levanta, se enoja, le pega a la mamá, se cae el vaso de agua, y empieza ahí de manera intrusiva, a propósito de ese espacio y del test, y ahí intrusivamente aparece todo el trauma de otra manera, digamos. O sea, aparece en sueños, en pensamiento, en dibujos, en juegos, y muchas veces aparece de manera reiterativa. Por ejemplo, en los juegos de los niños aparece el trauma reiterativamente. ¿Ya? También parte de los criterios diagnósticos son los síntomas de evitación. Dice aquí al menos uno. Muchas personas evitan a personas, a lugares, o a cualquier situación o contexto que me gatillo, que me recuerde el trauma. ¿M? Por ejemplo, una persona que ha sufrido trauma y que sufrió una agresión, por ejemplo, de cualquier tipo de su entrenador, por dar un ejemplo, su entrenador de básquetbol. Entonces esta persona evita y no sigue yendo a ese espacio claramente de básquetbol donde está la persona que la agredió. El problema es que a lo mejor esta persona no va a ir a ningún otro taller o espacio a practicar algo que a ella le gusta porque está de alguna manera condicionado o me gatilla cierto estado. Entonces yo evito ese lugar, evito personas, el lugar relacionado con el trauma. ¿M? Entonces hay muchas conductas relacionadas con la evitación para evitar la conexión y el dolor que emerge a partir de eso. Y también está ciertos mecanismos de disociación, que es un mecanismo de defensa que lo vamos a revisar. Hay personas que efectivamente hay un tipo de amnesia. Yo fui expuesto a una situación traumática, pero no lo recuerdo. Hay personas que tienen todos los indicadores de daño, pero no hay un recuerdo explícito. Y eso también está explicado por el trauma. O yo recuerdo la situación que viví, pero no recuerdo quién fue la persona que lo generó o el agresor, por ejemplo. Entonces, muchas veces esto ya se ha estudiado y no hay una explicación médica para decir por qué yo tengo esta amnesia y no recuerdo o esta etapa de mi vida o esta situación. Es más bien un mecanismo de defensa psicológico en respuesta al trauma. ¿M? Y así muchos otros síntomas que podemos comprender que tienen que ver con la evitación de la experiencia traumática. Otro criterio son las alteraciones negativas del estado de ánimo y las cogniciones. O sea, claramente puede haber una baja anímica, puede haber un retraimiento social, pueden haber dificultades de la concentración, de la atención. Es muy importante que hay muchas personas diagnosticadas con trastorno anímico, con depresión, con déficit atencional. Ok, esos diagnósticos me dan cuenta de ciertos criterios, de ciertos síntomas, pero no me hablan del origen, cómo se gesta, cómo emerge esta sintomatología, con qué está relacionada y muchas veces detrás de muchos síntomas o trastornos o diagnósticos hay trauma.
Por eso es importante como ir a esa exploración y conocer también sobre los indicadores. Pasa mucho también que hay ciertas habilidades que uno ha desarrollado y que se pierden. Voy a dar ejemplos de la práctica clínica de adultos, con niños, pero surgen ahora algunos ejemplos en relación a la práctica clínica con niños. Niños, por ejemplo, que han desarrollado el lenguaje y que se observa después una dificultad a nivel de lenguaje y que tiene que ver con el trauma, habilidades ya aprendidas. El control de esfínter, por ejemplo, estamos hablando de niños, incluso adolescentes, no sé, me ha pasado con pacientes, 11 años, 15 años, que hace mucho rato que hay control de esfínter, y está la enuresis y la encopresis. La enuresis es cuando los niños se orinan, adultos también, pero voy a dar un ejemplo con niños, y encopresis es el defecarse. Entonces aparecen de repente adolescentes que empiezan a presentar este indicador de enuresis. Al menos es un indicador de que algo está pasando. Se entiende como un indicador de violencia, por ejemplo, un indicador de abuso sexual. Me acuerdo del caso de una paciente, sufrió abuso sexual de los 4 años hasta los 11 años por parte de un padre por línea materna. Todos los días se quedaba ahí bajo los cuidados de la abuela y del tío. No había nada que hiciera pensar una mamá. Yo sí, yo creo que siempre hay indicadores, pero la mamá no había visto algo que le hiciera pensar que algo estaba pasando. Y a los 11 años esta niña presenta anuresia, empieza a orinarse, entonces la mamá dice, qué extraño, ¿por qué? Fue una alerta, pero no pensando en que ocurría alguna situación de abuso. Pero a partir de eso empieza a explorar, a preguntarle, a indagar cómo está. Y ahí esta niña devela que estaba siendo abusada desde los 4 años. Entonces, el indicador era la enuresia. Entonces, nunca un indicador por sí solo me habla de un evento traumático, pero al menos una alerta. ¿M? También tenemos las alteraciones de la excitabilidad y la reactividad. La excitabilidad tiene que ver con todo lo que ocurre a nivel fisiológico, psicofisiológico que se activa. Yo puedo estar a sobresaltos, por ejemplo, puedo tener pesadillas, estoy sudando, irritabilidad, hay toda una fisiología que se activa y reactiva de manera recurrente y que está asociado a la reactivación del trauma y que muchas veces no hay una explicación en ese momento como de lo que está sucediendo. Respecto de la duración, se habla de que los síntomas deben persistir por más de un mes. Em, si es menos de un mes, probablemente se está configurando el cuadro, pero para efectos del diagnóstico se espera que sea al menos un mes. Hay un malestar significativo, un deterioro de la vida y la calidad de vida de las personas. Y siempre es importante descartar que no es atribuible a otra condición médica o a una enfermedad o a un consumo de alguna sustancia o medicamento. Es muy importante cómo hacer esa distinción. ¿Ya? Esto en relación al trastorno de estrés postraumático que debemos conocer, saber cuáles son los criterios. ¿Ya? Em, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo, alguna inquietud. Yo quería hacer una pregunta, no sé Sí, si todavía hay espacio de preguntas. sí, sí, es que prefiero ir como parando un poquito cada ciertas diapos porque es harto contenido y al final de todas maneras igual va a haber un espacio de reflexión y de conversación. En Así que realidad, cuéntame nomás. la primera es que si en la disociación ¿Mm? eh, puede pasar también que el recuerdo venga sin emoción, o eso no es disociación. Sí, sí, o sea, Ah, puede haber que no haya no haya una reactivación, sino que hay una ujú, especie de bloqueo. O sea, ya, yo me desconecto, me disocio, pero hay muchas manifestaciones. Puedo no recordar, ya. hay personas que para evitar en esa disociación pueden dormirse en algo que les generó esa ansiedad, entonces yo me duermo, me desconecto o no recuerdo, o esta activación fisiológica a nivel física que yo estoy reexperimentando. ¿Mm? De todas maneras, vamos a revisar más adelante específicamente los trastornos disociativos, que son 4 y cada uno con su particularidad. Y la otra pregunta quizás es un poco, pues, puede ser obvio, pero no, nunca nada es obvio, No, entonces quiero claro. preguntar. Que las personas que sufren algún cierto nivel de trauma son las que tienden a ser más violentas después y generar también esos tipos de violencias que tú nombrabas o no necesariamente está relacionado.
Sí, generalmente una de las respuestas que aparecen es la conducta en la niña de la agresividad o trastornos conductuales, está como dificultad en tolerar la frustración, entonces como es más fácil pasar al acto de una manera agresiva. Es una de las manifestaciones del trauma. Y también está la parte como la transgeneracionalidad en el fondo. Yo voy replicando dinámicas que aprendo. Entonces también tiene que ver por una parte con que me desregulo, no sé calmarme, pero también por otra parte con esta mirada transgeneracional del trauma y de la violencia. Yo tendo a repetir patrones. Entonces ahí vivo trauma, vivo violencia y replico dinámicas de violencia, como desde la transgeneracionalidad. También lo vamos a ver como en las consecuencias, como la parte de la agresividad, pero sí, sí, Ya. aparece eso como un síntoma. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? O podemos irlo dejando, después lo comentan. Cualquier duda, cualquier inquietud, como decían ahí, no, nada es obvio en el fondo, como yo tengo una duda. Ya. Hola a todos. Sobre estos criterios, ¿tienen que estar todos para que sea el diagnóstico o pueden ser tres, cuatro? Porque en algunos, en el DSM-5 dice tienen que haber por lo menos dos. Claro. Entonces, en estos tienen que estar todos sí o sí. Mira, como dice acá, todos esos criterios deben estar, pero por ejemplo aquí cuando yo hablo de síntomas intrusivos, dice al menos uno. Y yo daba el ejemplo, o Mm, pensamiento, o los flashbacks, no es que yo tengo que tener los pensamientos, la disociación, los flashbacks, sino que basta con ya, al menos claro. uno, pero de cada uno de estos criterios, en el fondo, debe haber un evento traumático, deben haber síntomas intrusivos, al menos uno, síntomas de evitación, al menos uno. ¿Ya? Mm, Pero sí ya, todos estos criterios deben estar, pero no en cada uno todos los ejemplos que yo daba, sino que basta con uno. ya. Y el tiempo también, que es importante. Como decía yo, si en menos de un mes probablemente el cuadro se está configurando igual, pero se espera que sea un mes, que haya cada uno de ellos, para que se haga el diagnóstico en el fondo, que es lo que hacen los psiquiatras, como Ujú, esos son los criterios. ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna inquietud? Vamos, no, ya, vamos a ir avanzando entonces y cualquier cosa me pueden ir comentando. Igual va a haber espacio después, pero a veces uno puede quedarse ahí con alguna duda que no le permite comprender bien lo que se está explicando y vamos a ir avanzando. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con el trauma complejo. ¿Ya? A veces en la literatura se hace la distinción entre trauma simple y trauma complejo. Yo diría trauma y trauma complejo porque simple entre comillas. Cuando hablamos de trauma simple y trauma complejo, nos encontramos con trastornos como el trastorno de estrés postraumático, pero el trauma complejo tiene una mayor gravedad, ¿ya? Y aquí vamos a explicar sus particularidades. Aquí no hablamos de un evento único. No sé, yo sufrí una pérdida, sufrí un asalto, una situación de violencia. Cuando hablamos de trauma complejo, hablamos de un proceso, de algo que se produce de forma repetitiva y acumulativa. O sea, yo he sido expuesta de manera crónica a eventos traumáticos, a violencia. Comienza en la infancia temprana y algo muy relevante es que incluye también la vida intrauterina. Hoy día sabemos, por ejemplo, que si una madre fue expuesta a situaciones de violencia durante el embarazo, ella tiene mayor cortisol, que es la hormona del estrés en su cuerpo. Entonces, si bien se espera que haya un aumento de esta hormona del estrés en el cuerpo y que eso prepara al bebé para luego nacer y sobrevivir fuera del útero, aquí se ha evaluado que hay un exceso de la hormona del estrés. Y eso tiene un impacto desde el nacimiento del bebé. Por ejemplo, pueden haber trastornos a nivel cognitivo, puede haber un parto prematuro. Entonces, cuando hablamos de trauma complejo, considera desde el nacimiento, pero también la vida intrauterina. Entonces, hablamos de un proceso traumático. ¿M? Es de naturaleza interpersonal y es provocado por personas significativas y con poder. O sea, hay una jerarquía. Generalmente aquí hay agresores, digamos, quienes me exponen a esta situación. Pueden ser padres, madres, cuidadores, abuelas, padrastro, profesor, personas que son significativas y muchas veces referentes para los niños.
Esto compromete todo el desarrollo de la personalidad, puesto que el mundo de referencia de un niño en un entorno violento o amenazante, ese entorno violento o amenazante es mi mundo de referencia, es lo que yo conozco. En esta parte vamos a hablar mucho de la infancia porque con eso ese es el origen del trauma complejo. Pero este origen que se genera en la infancia son los mismos adultos traumatizados con los que nosotros nos podemos encontrar si es que no trabajamos con niños. Un ejemplo claro de esto, desde mi práctica clínica, son los niños con los que me tocó trabajar en... Yo trabajé muchos años en el Servicio de Protección a la Infancia en Chile. Bueno, han cambiado todos los nombres, SENAME, Mejor Niñez, pero el Servicio Nacional de Protección a la Infancia. Y hay muchos niños que se encontraban en residencias o hogares que no tenían adultos a cargo o adultos protectores. Entonces, con medidas del Tribunal de Familia, estos niños eran ingresados a residencia. Era impresionante cómo estos niños, desde que estaban en la vía intrauterina, había situaciones de consumo, de violencia, maltrato psicológico, violencia entre los padres. Entonces uno dice, este niño no conoce otra realidad y su mundo de referencia es la violencia. Son niños traumatizados. Lamentablemente muchas veces me tocó ver cómo estos niños eran retraumatizados, revictimizados en las mismas residencias, junto a otros niños que también habían sufrido trauma. Entonces, este niño responde de manera violenta, de manera desorganizada, ya lo vamos a ir revisando, porque es el mundo de referencia que conoce. ¿M? Entonces, ese para mí es uno de los principales ejemplos de lo que tiene que ver con el trauma complejo. Ya. Los malos tratos infantiles, como dice acá, son el ejemplo más evidente y están asociados con el abandono, la negligencia, el maltrato y el abuso. Dice aquí, sufridos entre los 0 y 3 años. Vamos a agregar aquí que no aparece la vida intrauterina. Em, y ya vamos a entender por qué es tan crucial esta etapa de la vida y cómo impacta también el haber vivido en esta etapa alguna traumatización en el desarrollo adulto. Y acá hay dos elementos que aparecen cuando hablamos de trauma complejo, que tiene que ver con la disociación y con el apego desorganizado. ¿M? Como explicaba adelante, la disociación lo vamos a profundizar también, pero es un mecanismo de defensa que yo tengo para hacer frente a algo que me es intolerable. Entonces, cuando hablamos de trauma, aparece la disociación. Y el apego desorganizado tiene que ver con el estilo vincular, con la forma en que las personas traumatizadas se relacionan con otros. Y eso también lo vamos a revisar, pero son dos elementos que tenemos que tener muy presentes cuando hablamos de trauma complejo: disociación y apego desorganizado. Aquí vamos a introducirnos un poquito en lo que tiene que ver con el cerebro. Dice acá, el desarrollo cerebral, la plasticidad y la capacidad de autoorganización del cerebro. ¿M? Uno de los principales aportes del estudio del cerebro, digamos, tiene que ver con que si bien todo lo que ocurre a nivel cerebral, el funcionamiento de mi cerebro, si bien está diseñado por los genes, está modelado por la calidad de las relaciones interpersonales. Entonces, la experiencia interpersonal en la infancia es crucial para el desarrollo del cerebro y por ende para el desarrollo de mi personalidad, de las relaciones que yo establezco con otros. Acá quise mostrar esta imagen donde aparece el desarrollo de la corteza cerebral y se van viendo, esto entre los 0 y los 24 meses dice aquí, se va viendo la formación de las conexiones neuronales y cómo estas conexiones van aumentando significativamente a esta edad, ¿ya? Esto tiene que ver con la plasticidad y la capacidad de autoorganización del cerebro. Esto significa que en esta edad tenemos una capacidad mayor de poder incorporar nueva información. Digamos que entre los 0 y los 3 años somos una esponjita que absorbemos toda la experiencia. Entonces, si en esta etapa de la vida yo soy expuesta a situaciones de violencia, si sufro trauma y si hay un impacto traumático, esto es muy importante y determinante para el desarrollo de la vida adulta. No quiere decir que no se pueda reparar o trabajar, sí, pero se requiere un proceso de reparación, de sanación, porque tiene un impacto significativo en el desarrollo de la vida adulta. Entonces, los buenos tratos a la infancia van condicionando el desarrollo de la vida adulta. La relación que yo tengo conmigo misma, la relación que yo tengo con otros, la relación que yo tengo con el mundo. ¿M? Por eso es tan relevante y por eso que al hablar de trauma vamos a ir tanto a la infancia.
por la relevancia que tiene este periodo. ¿Ya? Vamos a revisar después más en detalle, pero quise hacer un apartado para hablar un poquito sobre la teoría del apego. La teoría del apego da para un curso completo, es una teoría muy interesante para comprender lo que tiene que ver con el trauma. El apego es una relación afectiva estable, duradera, íntima, que determina en gran parte el desarrollo presente y futuro del niño. ¿Ya? En la literatura generalmente vamos a escuchar mucho hablar de la relación entre el bebé y la madre. ¿Ya? Pero en el fondo creo que tenemos que hablar de la función materna, del maternaje más como una función. Quien materna puede ser la mamá, puede ser el papá, la abuela, el tío, sino más bien quien tiene esta función de maternar. ¿Ya? ¿Qué es lo relevante acá en el apego? Es el vínculo emocional y esta conducta donde el bebé va en búsqueda de ese cuidador principal que tiene la función de maternar, en búsqueda de protección, en búsqueda de contención. Y esa protección y esa contención es la principal función del apego. ¿Ya? Entonces se van generando ciertas interacciones recurrentes con mis principales cuidadores. Pero esto determina más adelante el estilo vincular, la forma en que yo me relaciono con otro. Se van haciendo distinción entre distintos tipos de apego que se han estudiado. Yo voy a mencionar los cuatro tipos de apego principales, son los que más se hablan, pero en la profundización que yo pude hacer en la formación en traumaterapia, cada tipo de apego tiene subtipos y ahí tenemos mucho para entrar, ¿ya? Pero bueno, primero tenemos el apego seguro, que es el que ojalá todos hubiésemos vivido en nuestra infancia. Aquí hay padres y o cuidadores como figuras confiables. ¿Cuál es un ejemplo de esto? O sea, estamos hablando de un bebé que llora, que está inquieto, ya sea porque hay que cambiar el pañal, porque tiene frío, porque tiene hambre. Entonces el adulto, el cuidador, acude a este niño y contiene, le cambia el pañal, lo abraza, ¿verdad? Y hay un tacto, hay una respuesta a la necesidad. Y con recurrencia hay una respuesta a la necesidad entonces de un niño que internamente logra mayor regulación, ¿verdad? Hay una seguridad de base. Entonces un niño que después desarrolla apego seguro, vínculo seguro en la forma en que se relaciona después. Hay otros apegos, el apego ansioso ambivalente y el apego evitativo ambos son llamados apegos inseguros y que lo veo con mucha frecuencia en la práctica clínica. Personas que llegan con dificultad en sus relaciones de pareja, pero que llegamos un poquito al origen que tiene que ver con esto, que nos ayuda a comprender. ¿Mm? En el apego ansioso ambivalente, como dice acá, no tienen la seguridad de que sus padres y o cuidadores van a responder a su necesidad. Acá pasa, por ejemplo, que este bebé llora y llega este cuidador y contiene, cambia el pañal, le da la leche, abraza, responde. Y al otro día o en otro momento del día, de nuevo, manifiesta la necesidad del bebé de la forma en que él puede, llora, y este adulto no acude, no responde a la necesidad. Entonces el adulto a veces responde y a veces no responde. Entonces no se genera algo tan importante como la predictibilidad en un niño. Entonces se va empezando a generar ya una ansiedad mayor y una ambivalencia de no saber si va a haber o no va a haber una respuesta. Y en la práctica clínica podemos ver a muchos adultos que se relacionan muy ansiosamente y ambivalente en las relaciones de pareja, por ejemplo. Hay mucho miedo al abandono. Entonces tiene que ver con esto impredecible, no impredecible, no es predecible, digamos, la conducta del adulto. Ese es el apego ansioso ambivalente. El apego evitativo, como dice acá, dice una ausencia de protección y seguridad de parte de los padres y o cuidadores. ¿Ya? Entonces, estos son adultos que no responden a la necesidad del niño. No hay respuesta. Entonces, me acordaba del ejemplo, no es de la práctica clínica, de una persona que me contaba que trabajó en una casa cuidando un bebé. Entonces, este bebé empezaba a llorar, bebé lactante, y que los padres le decían, cuando ella iba a acudir al bebé para tomarlo en brazos, los papás le decían, no, 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 no lo tomes, que lo dejara, porque el bebé tenía que aprender a calmarse.
Entonces ella iba y me decía, yo quería tomar al bebé, le decía, no, 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 que él tiene que aprender y lo deja. Entonces decían que finalmente el bebé, decían estos padres, entendía, se calmaba. Y digo, no, este bebé no se calmaba, este bebé colapsaba internamente, no se colapsaba, digamos, ya lloraba, lloraba, lloraba y no había respuesta. Son personas que entienden que hagan lo que hagan, en el fondo no va a haber una respuesta. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso, por ejemplo, en la vida adulta, en las relaciones y en los síntomas? Son personas que a lo mejor les cuesta comprometerse más en ciertas relaciones de amistad de pareja. Son personas que sí, yo veo en la práctica clínica que cuando una relación se está profundizando el vínculo, tienden a evadir, a terminar esa relación de pareja o relación de amistad, em, por estas creencias que no sabemos que tenemos como de base. Y el apego desorganizado. Aquí ya no hablamos de un apego inseguro, aquí hablamos ya de un trastorno vincular. Son situaciones explícitamente maltratantes. Muchas veces son niños, como este ejemplo de los niños de residencia que yo hablaba, como está muy cerca de sus cuidadores, eh, en su vida cotidiana, luego este cuidador abusa sexualmente, agrede, golpea. em, es el mismo padre que a lo mejor le dice, hijo, yo te amo, es para que tú entiendas. Entonces ahí se genera algo incomprensible en la mente, no, no es comprensible para un niño. Entonces se habla de la paradoja irresoluble. ¿Mm? No entiendo, la persona que me ama o debe cuidarme me golpea, me abusa sexualmente, me viola. Entonces en la mente de un niño es incomprensible. Por eso se generan tantos mecanismos disociativos, tanta desorganización, porque es incomprensible para un niño. Generalmente lo que yo veo en la práctica clínica que un niño se lo explica desde cómo es intolerable el maltrato de los padres, es que yo lo hago mal, o se identifican mucho con un niño malo, digamos, que también me tocó trabajar mucho con infractores de ley. Entonces, no, es que ellos me pegan porque yo lo hago mal. Pareciera que eso es más tolerable, actuar yo mal, que entender el nivel de violencia y de maltrato al que son expuestos. Y eso es muy característico del trauma y se entiende como un trastorno vincular. ¿Mm? Todo esto va generando algo que se llama modelos internos de trabajo, que son como, en el fondo, hay una interacción constante en la infancia y yo entiendo el mundo de esa manera. Hay ciertas creencias, expectativas de cómo soy yo, de cómo funciona el mundo en relación a esto, y son lo que entendemos muchas veces como los patrones. Yo repito patrones cuando me relaciono con las personas y tiene mucho que ver con la teoría del apego, con el apego en la infancia. ¿Mm? Em, Voy a ir avanzando. Si hay alguna duda, como tengo tapadas las ventanitas y no los veo, me avisan, pueden ir preguntando también. Y si no, mientras voy avanzando. Otro punto muy importante aquí tiene que ver, como había dicho, con lo que ocurre a nivel cerebral. ¿Ya? Decíamos hoy día, los aportes de las neurociencias, los aportes tecnológicos nos permiten conocer empíricamente el impacto del trauma a nivel cerebral y todo lo que eso conlleva en el comportamiento humano. ¿Ya? Como dice acá, el cerebro organizado por los malos tratos, daño y disfunción cerebral. ¿Ya? O sea, los traumas van generando una alteración y un bloqueo a nivel cerebral. Entonces hay varias áreas del cerebro, como salen señaladas acá, que las vamos a ver: el tronco cerebral, el cerebro emocional, la corteza prefrontal, la corteza cerebral. El impacto del trauma genera que toda la coordinación entre estas áreas del cerebro se ve interferida. Y además, cada una de estas áreas está interferida en las funciones que debe desarrollar. Y esto es producto del trauma, del impacto del trauma en el cerebro. Entonces, lo primero que tenemos acá, se altera la configuración sana y las tareas del tronco cerebral o cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano se llama así porque es, digamos, la parte más primitiva y es la parte que compartimos con los reptiles. Tiene que ver más con con el instinto de sobrevivencia, con las funciones de la regulación corporal, con los procesos de apego, que lo vamos a revisar. Entonces hay una alteración en esas funciones. Hay una alteración en la configuración y las funciones del cerebro emocional, que es el sistema límbico, que es lo mismo, digamos, y tiene que ver con todo el gobierno de lo que ocurre a nivel emocional y con la memoria emocional.
o memoria traumática, que es muy relevante cuando hablamos de estas experiencias traumáticas. Se anula o no se alteran las funciones de la corteza prefrontal, que tiene que ver con el cerebro ejecutivo, con la función ejecutiva, con el razonamiento, con el pensamiento, con la toma de decisiones, también se ve alterado. Y se altera la organización y las funciones de la corteza cerebral. Aquí hay funciones motoras, sensoriales, tiene que ver también con la personalidad. Entonces ya en esta diapositiva podemos ver un resumen de el impacto del trauma y además con estudios empíricos hoy día, ¿m? Que es lo que yo pude profundizar, revisar en todo lo que tiene que ver con la traumaterapia, ¿m? Como todos los fundamentos neurobiológicos del abordaje del trauma. Ya. Tenemos también acá los hemisferios del cerebro. ¿Ya? Bueno, como cada hemisferio tiene ciertas características y funciones, sabemos que el hemisferio derecho está más relacionado con la emocionalidad, con la creatividad, con la parte artística, tiene un desarrollo más temprano, se ocupa de lo novedoso y es el que está en más contacto con el cuerpo. Ya. Mientras que el hemisferio izquierdo tiene que ver más con el nivel de pensamiento, con el lenguaje verbal, digamos, con el razonamiento, con lo conocido y como dice acá, es el encargado de construir narrativas que expliquen lo que el hemisferio derecho siente. Pensaba yo en un ejemplo, decía, claro, la danza terapia es un muy buen ejemplo cuando nosotros en la parte de la exploración del movimiento estamos en contacto con el cuerpo, estamos en el momento de creatividad, ¿verdad? Y luego, al hacer el círculo de reflexión, nosotros vamos poniendo palabras. Como dice acá, vamos construyendo una narrativa, vamos dando una explicación, un contenido. Entonces podemos ver esta coordinación. Pero cuando hay traumatización, hay una dificultad en esta coordinación entre los hemisferios del cerebro. Entonces es muy difícil para una persona traumatizada ponerle palabras a una experiencia más corporal. Eso es súper importante si lo pensamos desde la danza terapia y desde el trabajo corporal en general. ¿Ya? Entonces también es muy importante la descoordinación o el bloqueo entre la coordinación entre los dos hemisferios del cerebro. ¿Ya? Y ahora vamos a revisar las cuatro áreas y cuál es el impacto de estas cuatro áreas del cerebro que se ven perjudicadas con la traumatización. Luego de eso podemos dejar un poquito de espacio para preguntas antes de continuar. Entonces, como decía, tenemos alteración de la configuración y tareas del tronco cerebral. Como dice acá, hay una desorganización de las redes neuronales del tronco cerebral. Esto tiene que ver, esta parte del tronco cerebral o cerebro reptiliano tiene que ver, como decíamos, con las funciones corporales básicas. Entonces, ¿qué es lo que se ve alterado acá? El ritmo cardíaco, la respiración, la digestión, el control de la temperatura. ¿Ya? Decíamos que también está relacionado con los procesos de apego. Dice que hay una alteración de los reflejos de los recién nacidos, siendo los responsables del apego del bebé a su figura de apego, frecuentemente la madre o quien ejerza la función materna. Algunas de estas conductas reflejas del apego son orientarse hacia el olor, lo que me genera la voz de la madre, buscar el pezón, la sonrisa, ¿cierto? Entonces, bueno, uno dice, ¿por qué es que un recién nacido tiene estas dificultades a nivel del reflejo? Porque señalábamos que la traumatización incluye la vida intrauterina. Entonces, niños que han sido expuestos, como decíamos, a situaciones de violencia y el impacto que eso tiene en el bebé en la vida intrauterina, ya puede generar dificultades, por ejemplo, en estas conductas reflejas, en la búsqueda del apego. Y hay respuestas inadecuadas al estrés. O sea, se activa de forma alterada el sistema nervioso autónomo y se activa el sistema simpático o parasimpático cuando no corresponde. El sistema simpático es el que se activa cuando nosotros tenemos una percepción de riesgo o de peligro. Hay una percepción de riesgo o de peligro, entonces mi cuerpo se activa. Por ejemplo, aumenta el ritmo cardíaco. Tengo una respiración más acelerada, ¿verdad? Y el sistema parasimpático es el que me ayuda a regular, calmarme y bajar. Entonces uno en la vida se altera cuando ve una, no sé, me bajé de un lugar, pienso que alguien me puede asaltar, entonces yo me activo, luego me alejo, hago alguna conducta, voy regulando. Las personas traumatizadas, esto se activa, por ejemplo, cuando hay una percepción de peligro, pero en realidad no hay un peligro real.
o es más difícil activar el sistema parasimpático para volver a ese equilibrio, esa regulación. Entonces estás constantemente en esa respuesta inadecuada al estrés, con todo el malestar que eso conlleva. ¿Ya? Habíamos dicho la alteración también de las funciones del sistema límbico. El sistema límbico también entendido como el cerebro emocional. ¿Ya? Como dice acá, así como los vínculos seguros permiten que el hipocampo equilibre la reactividad de la amígdala, ya vamos a explicar lo que significa, los traumas complejos, acumulativos y sobre todo tempranos pueden inhibir el desarrollo y o bloquear la acción de este, dejando más o menos sin control una amígdala hiperactiva, supervigilante e hipersensible. ¿Ya? La amígdala tiene que ver con todo lo que es el gobierno de las emociones. Entonces, esto tiene un impacto a nivel de las emociones, de la regulación de las emociones, ¿cierto? Está el hipocampo también, que tiene que ver con el aprendizaje emocional y con la memoria emocional. ¿Ya? Y como dice acá, hay una alteración en la recepción e interpretación de los estímulos sensoriales, lo que genera trastornos, por ejemplo, de la inteligencia emocional, de la hipersensibilidad emocional, los trastornos de la empatía, los trastornos de la regulación del apetito. O sea, muchas veces tenemos, o sea, un trastorno alimenticio. Y ya, yo entiendo el funcionamiento del trastorno alimenticio, pero ¿cuál es el origen también de este trastorno alimenticio? ¿Con qué se conecta? Muchas veces también está asociado a trauma. ¿Mm? La agresividad, por ahí creo que Bárbara lo consultaba, es una respuesta, una desregulación también a la experiencia de traumatización, la frustración que muchas veces también genera estas respuestas agresivas, la sexualización traumática y las memorias traumáticas. Aquí en el tema de la memoria traumática quisiera detenerme un poco para dar un ejemplo porque creo que es muy relevante que conozcamos lo que tiene que ver con la memoria traumática. La memoria corporal en el fondo. Con recurrencia van a escuchar el trauma está alojado en el cuerpo lleva la cuenta, el trauma está en el cuerpo. ¿Qué sucede? Yo puedo haber vivido una experiencia de violencia y de trauma en mi infancia, a los 2 años, por ejemplo, entre los 0 y los 3 años. Entonces yo no me acuerdo, no hay una narrativa, yo no puedo explicar, ni siquiera me acuerdo, mira, lo que pasaba es que yo en mi casa pasaba esto, entonces me agredían sexualmente, o había violencia entre mis padres, o cualquier otro tipo de traumatización o violencia. Entonces yo no me acuerdo del relato, pero mi cuerpo se acuerda. Entonces yo puedo estar en una situación presente, en alguna actividad, y algo gatilla en mí ese recuerdo traumático, pero el recuerdo está a nivel corporal. Entonces yo no me acuerdo, pero resulta que empiezo a respirar aceleradamente, mis manos se ponen rígidas, me acelero y empiezo un poco en en la línea de la reexperimentación, como hablábamos delante. Mi cuerpo se activa y empiezo a vivenciar el trauma, sin tener ninguna explicación que medie, ninguna narrativa y ni siquiera un recuerdo. ¿Mm? Por eso es importante comprender tanto lo que pasa a nivel físico, qué le está pasando a mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo, y ir al origen también, como en la medida en que se pueda, claramente. En la práctica clínica he tenido pacientes, incluso he estado en el momento de crisis de activación, de empezar con toda esta memoria traumática. Me estaba acordando una paciente que su mamá, con la mejor de la intención, hizo un video. Ellos habían sufrido violencia grave, grave. Entonces salieron de la casa, no pueden ver al papá, el papá era el agresor. Y la mamá hizo un video mostrándole la vida de ellos, como, y aparece la paciente de pequeña, de niña chiquitita. Y eso gatilló un estado en ella de activación, de reexperimentación. Empieza ella como a agitarse, a ponerse tensa, a respirar. Y luego de eso, el mecanismo disociativo es que ella se desconecta. Queda un poco posición fetal en el suelo y se desconecta. Y no escuchaba y se queda dormida. ¿M? Curiosamente, al explorar con la mamá en la violencia cuando pequeña, me decía que cuando el papá la agredía, muchas veces ella tenía en brazos a la paciente y tomaba pecho. Y la paciente parecía estar dormida en los episodios de violencia. ¿M? Entonces, son ejemplos muy potentes de la traumatización y de la respuesta del cuerpo, sin que medie comprensión alguna. ¿M? Esa es la memoria traumática.
Continuando con el sistema límbico, decíamos, hay una alteración de la función del sistema límbico, entonces tenemos también el hipotálamo, que es el director del sistema nervioso autónomo del sistema neuroendocrino, es esencial para el éxito en la supervivencia y la reproducción. Entonces, hay cosas fundamentales como, por ejemplo, yo tengo sed, estoy deshidratada, entonces yo voy y tomo agua. Entonces, acá hay dificultad en transformar esa señal fisiológica, física, en una conducta. Estoy deshidratada, tengo sed y voy a tomar agua, como para ejemplificar desde lo más básico en esa respuesta. Hay una alteración de la secreción de neurotransmisores, hay endorfinas, son adrenalina, hay varios neurotransmisores implicados, pero que nos permiten calmar el dolor, el desamparo, nos ayudan a regular el estrés. Y su alteración implica el aumento de cortisol, como lo dijimos que era la hormona del estrés, y por lo tanto los trastornos asociados al estrés traumático. ¿M? Y el cuerpo cingulado anterior, que es el ejecutivo del cerebro emocional social, ¿ya? Entonces se ven alteradas algunas funciones como la regulación del afecto, los trastornos de la mentalización. La mentalización es la capacidad de pensar en otra mente, o sea, hay un otro con otra mente que piensa diferente a mí, que hay otro foco. ¿M? Toda la mentalización se habla mucho en los trastornos del espectro autista, por ejemplo. Hay trastornos de la atención, hay respuestas motoras inadecuadas relacionadas con la emoción, ciertos movimientos, sobresalto. Hay una desorganización de las redes neuronales responsable de las bases de la conducta de crianza, tiene que ver mucho con el apego, con la empatía. Em, entonces, finalmente uno puede ver, bueno, y aquí al final, que no lo veía porque tengo, y trastornos en la experiencia consciente de las emociones, que es fundamental también en nuestra área, digamos, como esa conexión emocional también. Entonces vemos el impacto a todos estos niveles. Mm, Denme un segundito para avanzar la diapositiva. Laura, una ¿Sí? pregunta. Eh, Ya, estos, cuéntame. estos afectos, efectos y afectación en el cerebro que estás relatando a nivel cuantitativo, eh, Mm, va a variar dependiendo del grado del trauma, ¿no? Claro, de la intensidad, de la cronicidad también, como de la etapa, lo que decían a propósito de las etapas, si fue entre los 0 y 3 años, es distinto si yo viví esto a los 8 años, por ejemplo, pero tuve conductas protectoras, experiencias de buen trato en la infancia, entonces digamos que es el momento, es la cronicidad, el tiempo, es Mm. también si yo tuve Muchos factores experiencias. en el fondo, ¿Mm? ¿no? Hay Son muchos muchos hay muchos factores implicados en el impacto. Tiene un impacto a nivel cerebral, pero también la recuperabilidad depende de esto. O sea, yo pude haber vivido violencia, pero también tuve una relación bien tratante. Por ejemplo, viví violencia de mis padres, pero conocí la experiencia del buen trato con una abuela. Entonces, son múltiples factores, por eso la evaluación en trauma es muy, muy exhaustiva. O sea, la evaluación que yo hacía en traumaterapia es larguísima, la hice con una paciente porque hay muchos factores implicados para comprender el nivel de daño y también eso nos dice en el fondo el nivel de recuperabilidad o a qué nivel tenemos que intervenir. Pero son muchos factores, la duración, quién fue la persona que produjo esa traumatización, la etapa de la vida es crucial. ¿En qué momento de la vida yo viví estas experiencias, por ejemplo? Ujú, ujú. Muy bien, muchas gracias. De nada. Tengo un problema porque no me avanza la diapositiva. Entonces, si me dan unos minutitos, no sé por qué no me está avanzando. ¿Quieres podemos hacer una pausa de 5 minutos ¿Ya? para ir Podemos aprovechar y vernos un así veo poco, tomar que... agua? Sí, Súper. Ya, me parece, Loreto. voy a Vemos- pausar la grabación. Listo. Empezamos nomás entonces, continuamos. Sí, Ya, continuamos. súper. Ya. Como decía entonces, en relación a la configuración del sistema límbico,
Entonces ahí se observan distintas como dificultades. La última de ellas decía yo que el cuerpo cingulado anterior es el ejecutivo del cerebro emocional social, entonces ahí se alteran ciertas funciones como la regulación del afecto, trastornos de la mentalización, dijimos, trastornos de la atención, respuestas motoras inadecuadas relacionadas con la emoción, y hay una desorganización de las redes neuronales responsable de las bases de las conductas de crianza. ¿Ya? Y trastornos en la experiencia consciente de las emociones. ¿Ya? Esto en relación a todo lo que tiene que ver con el gobierno de las emociones. Pucha, de nuevo no me avanza. Dame un segundito. Aparece abajo algo, Loreto, como de anotaciones. Yo no sé si eso lo habré puesto yo o si influye en que no pueda avanzar la diapo. Mira, yo creo que lo mejor es que salgas del sistema de presentación, Ya, dejar de compartir. claro, o sea, Vamos a como probar que así. salgas del sistema de presentación. Sabes Ya, que que tú ves simplemente el documento, ya. entonces ahí tú pasas a la siguiente y después compartes, po. Ah, ok, ya. Esa es como una idea que se me ocurre, no sé. Sí, sí, ya. Ahí lo vamos. Ya. Ahí se ve en la diapositiva, dice de la corteza prefrontal. Sí, Ya, súper. súper bien. Y también, como habíamos dicho al inicio, hay una alteración o anulación de las funciones de la corteza prefrontal, ¿ya? O también llamado cerebro ejecutivo, ya que tiene que ver con todas las funciones ejecutivas asociadas más al pensamiento, a la reflexión, a la toma de decisiones, al control de impulso. Entonces se ven ciertas dificultades, como el mal uso de la reflexión y el pensamiento para calmar y o modular las emociones, la alteración de las capacidades de pensar sobre las consecuencias de las conductas, que tiene que ver en el fondo con autocontrolarme, ¿verdad? Con el control de impulso, con la empatía. Dificultad para hacer proyectos en el presente. Hablábamos de que muchas veces cuando hablamos de trauma estamos en el pasado o volvemos al pasado, entonces es muy difícil hacer proyectos en el momento presente y por ende, con mayor razón, proyectos hacia el futuro. Hay limitaciones para verbalizar, encontrar sentido a la experiencia y hacer una narrativa de esta. Poníamos el ejemplo en esto de la descoordinación entre los hemisferios del cerebro, poner palabras a la experiencia. Alteraciones en las representaciones de las relaciones afectivas y sociales. Yo puedo tener una idea errada de que me excluyen, me rechazan, no me quieren, piensan esto de mí y en realidad eso se aleja a la realidad, tiene que ver más con mi interpretación o por el contrario. Todos me quieren, todos me admiran y también eso se aleja de la realidad y tiene que ver con mi forma de interpretar o leer la relación con otro. ¿Ya? Tendencia a pasar al acto agrediendo, ahí lo comentábamos en antes, ¿verdad? Es mucho más fácil como que yo no logre resolver y paso a la agresión y dificultad para tolerar la frustración que muchas veces va relacionado con la respuesta agresiva también. ¿Ya? Esto en relación a la corteza prefrontal. Voy a tener que hacer lo mismo, Loreto, porque no me avanza. Bueno, qué Te raro. lo, Sí, no sé si lo otro es que te lo mande por mail y me ayudas a compartirlo. Y tú puedes ir avanzando. A ver, pero espérate. Y si lo pones, ponlo en modo no presentación, sino Ah, ya. Probemos así si funciona. en modo no presentación. A ver, a ver, Así, así. A ver, pásalo así. A ver si pasas a la siguiente. esta es la corteza prefrontal. Sí, ahí lo ven. Sí, está en chiquitito, pero como tú lo vas leyendo no pasa nada, po. Ya, ok. Digo Para yo. no estar saliéndome Claro, Ya. sí. Y la última de las áreas del cerebro es la alteración de la organización y las funciones de la corteza cerebral, ¿ya? Que está implicada en respuestas motoras, respuestas sensoriales, tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, o sea, tiene múltiples funciones de nivel avanzado, digamos.
Y como dice acá, por una parte, las memorias de los niños bien tratados están configuradas por la consecuencia del apego seguro y la crianza adecuada, por lo que el modelo de sí mismo, del mundo, es sinónimo de bienestar, felicidad y altruismo social. Por otra parte, el fenómeno de las memorias traumáticas, que la mencionamos delante, esta memoria implícita, esta memoria que está en el cuerpo, nos ayuda a entender el fenómeno de las mentes organizadas por trauma. Hay recuerdos implícitos, que son los recuerdos emocionales, y los recuerdos explícitos, cuando hay una narrativa que están contaminando constantemente las experiencias o la forma que yo tengo de interpretar en el presente. Entonces, por esto que los niños traumatizados, el pasado no pasa. Y lo mismo vale para los adultos traumatizados. ¿Ya? Esto en relación al impacto en la corteza cerebral. Quiero mencionar un poquito, como lo dije anteriormente, la disociación es uno de los principales mecanismos en respuesta al trauma. Es un mecanismo de defensa que, si bien es un mecanismo no esperado, o sea, no esperamos que tengamos que disociarnos ante alguna situación que vivimos, pero a veces las situaciones, digamos, superan la realidad, como se dice, son intolerables. Entonces, no queda otra forma que disociarme, ya que no puedo tolerarlo. Como dice acá, es un mecanismo de defensa, es un intento de nuestra mente para protegerme y evadirse ante una situación que sobrepasa nuestros límites. Se trata de un estado de desconexión de la realidad. Hay distintas manifestaciones. Yo les contaba el ejemplo de una paciente que se dormía, pero que está relacionado con el trauma y con la disociación. Y aquí les voy a dar cuatro ejemplos que son bien relevantes conocerlo. Una es la amnesia disociativa. Decía yo, yo olvido el evento traumático o el proceso traumático, olvido una parte. Hay personas que recuerdan el evento y uno dice, pero ¿cómo no va a recordar quién fue el agresor? Y efectivamente puede haber una disociación, porque es intolerable a lo mejor pensar que el agresor es esa persona que uno quería, digamos, que era un referente, que debía cuidarme. Entonces hay un bloqueo, hay una amnesia, y que se ha demostrado que no hay una explicación médica para esa amnesia. Entonces el origen es psicológico, tiene que ver con el trauma y con la respuesta al trauma. Hay trastorno disociativo de la identidad, que antes se le llamaba personalidad múltiple. Parece de película. Hay una película, si no me equivoco, se llama Fragmentado, que ahí muestra cómo estas múltiples personalidades son en respuesta al trauma. Y efectivamente pueden convivir dos o más personalidades dentro de la misma persona. Pueden tener nombres distintos, pueden relacionarse de manera distinta, y uno va evadiendo a través de otras personalidades, y en el fondo no conecto con mi yo real, con mi experiencia real, porque es intolerable, ¿no? Entonces me disocio a través de esto. Está la despersonalización, que es em, como que yo me observara de lejos, desde fuera, no me identifico, veo mi cuerpo, hay algo extraño en mí. Entonces tiene que ver con esa desconexión conmigo mismo, conmigo misma. O lo mismo ocurre en la desrealización. El entorno me parece extraño, distante, irreal. Tenía una paciente que empezó a hablarme de la tecnología, como que el mundo le quedó grande, como que el mundo siguió avanzando. Y dije, bueno, también me pasa, que no le pasa, digamos, con el avance en la tecnología. Y después me fui dando cuenta que iba más allá de eso, en el fondo. Parecía un mundo irreal, ella no se sentía parte de este mundo. Y ahí empecé a encontrarme con algo más en la línea de la disociación. ¿Ya? Esto en relación a la disociación, que también podríamos profundizar mucho más. Manifestaciones del daño por la traumatización. Hemos hablado harto de trastornos, son múltiples como manifestaciones, pero si lo agrupamos acá, encontramos trastorno del apego, que tiene que ver con todas estas dificultades en términos vinculares, el origen del apego desorganizado, trastorno de la empatía, la capacidad de ver un otro, de ponerse en el lugar del otro. Hay varios trastornos de personalidad, como la personalidad antisocial. No hay culpa, no puedo hacer daño a otro y no hay culpa asociada. El trastorno de personalidad narcisista son personas que se sienten a un nivel superior, entonces no tienen la capacidad de ver un otro, sino que es una relación más instrumental. El otro me sirve, lo utilizo. Trastorno del desarrollo, que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte de adaptación. No sé, pueden haber trastorno del lenguaje, por ejemplo, trastornos conductuales diversos, trastorno posicionista desafiante, trastorno antisocial. Hay distintas manifestaciones
En la práctica clínica pasa que, no sé, me contactaba con psiquiatras donde uno derivaba a las personas con las que atendía y hay un trastorno conductual. Sí, pero poco me decía el trastorno conductual, digamos, como nombre de lo que sucedía. Mm. Somatización de los traumas. He visto desde crisis epiléptica, dificultad para ver, para escuchar, aparte de los más comunes, dolores de cabeza, temas gástricos, con pacientes que se han hecho todos los exámenes médicos y que todos han corroborado que no hay una explicación médica y que el origen es psicológico. Trastorno de la socialización, de la adaptación, de la interacción con otros, ya sea timidez, ansiedad social. Y en general es el bloqueo, el trastorno de los de los procesos resilientes, que son los que nos permiten sobreponernos al trauma y a la adversidad. ¿Mm? Tenemos, nos queda poquito para terminar la presentación y para dejar un espacio de preguntas. No quise no poner esta diapositiva. Hablamos de los trastornos, de lo que ocurre a nivel individual, a nivel cerebral, pero todo esto está sobre una mirada, digamos, relacional, contextual. Entonces está el foco individual, relacional, como dice ahí, comunitario, social. Está acá a la derecha el modelo ecológico, que tiene que ver con que la violencia y los procesos traumáticos tienen que ser comprendidos desde la individualidad, pero también en la interacción con el contexto, con las relaciones y con la interacción entre los distintos sistemas, desde lo más micro, como aparece ahí, microsistema, mesosistema, exosistema, hasta lo más macro. Como decíamos delante, no es lo mismo si las personas traumatizadas viven en contextos de exclusión social, de pobreza, las redes que cuentan, las redes con las cuales no cuentan. Entonces, siempre es una mirada contextual relacional. Entonces, solo una, digamos, pincelada como para tenerlo presente. ¿Mm? Em, la importancia de la autorregulación. Podemos ver que a propósito de lo que ocurre a nivel físico, a nivel mental y el impacto del trauma, hay una dificultad importante en la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de manejar efectivamente las experiencias a muchos niveles. Si algo me pasa, yo puedo regularlo a nivel fisiológico, lo que está pasando a nivel de cuerpo, calmarme, respirar, a nivel cognitivo de poder explicarme la experiencia, de decirme, a ver, tranquila, esto va a pasar, independiente de la situación. Emocional, yo puedo sentir rabia, pena, tristeza, cualquier emoción, pero tener la capacidad de transitarla. Eso yo le digo a las pacientes, sí, podemos sentirla, pero cómo la transitamos y no nos quedamos atrapados en una emoción. Y conductual, o sea, toda esta regulación se traduce en una conducta. Yo no voy y agredo a alguien, no voy, sino que puedo regularme. ¿Mm? Y algunas de las manifestaciones de la capacidad regulatoria son, por ejemplo, la conciencia de los estados mentales, que son súper importantes, y a propósito de los espacios terapéuticos, la danza terapia, reconocer mis estados mentales. Habilidad para tolerar un rango de excitabilidad y afecto. Las personas traumatizadas como que se salieran de su ventana de tolerancia de lo que pueden llegar a sentir. Habilidad para implicarse activa o cognitivamente para modularse, por ejemplo, tengo mucha rabia, tengo mucha pena, pero ok, ¿qué hago con esto? Voy a buscar ayuda, voy a tratar de hablarlo, voy a respirar, voy a caminar, me implico para intentar modular. Comprender la relación entre distintos aspectos de la experiencia interna. Ah, me pasó esto porque tal persona me dijo esto, me sentí de tal manera. Comprender los factores que influyen en la experiencia interna. Hay cosas que yo comprendo de mí, hay cosas que yo sé que me cuestan, hay cosas que yo puedo entender que gatilla y conecta con otra experiencia de mi vida. ¿No? Tiene que ver harto con el autoconocimiento también. Y la capacidad de comunicar la experiencia interna a otro. Pero lo más importante aquí, uno ve que los adolescentes empiezan a desarrollar la capacidad de autorregulación, pero no existe la autorregulación sin la corregulación. El ejemplo de ese bebé, no, déjelo llorar para que él se... No, los niños necesitan un otro que le ayude a regular, que le ponga palabra. A veces uno ve que un niño, por ejemplo, se cae y mira para atrás para que la mamá o el cuidador le diga, está bien, no pasa nada, o esperan un otro que le ponga palabra a la experiencia.
que el cuidador pueda decirlo, quien ejerce esta función materna pueda decirle, entiendo, tienes rabia, por ejemplo. Está bien que tengas rabia, pero ¿cómo lo hacemos para que puedas calmarte? Entonces, ese otro adulto corregulador es el que después nos permite en la vida adulta tener la capacidad de autorregulación. Me encuentro con muchos adultos en la práctica clínica que no tienen esa capacidad y yo hago como ese agente corregulador para que tenga la experiencia de ser acompañado, pero para que después esa persona aprenda a autorregularse. Mm. Entonces, muy importante la autorregulación, pero prerequisito para la autorregulación es la corregulación. ¿Mm? Y sí, y creo que aquí estamos porque hay cositas que vamos a revisar mañana y para dejar espacio para las preguntas. Aquí puse una diapositiva que los recursos resilientes, la resiliencia es muy importante, por eso esa imagen de esa flor que emerge ahí, la capacidad de sobreponernos a la adversidad. ¿M? Y hay distintos recursos. Hay un cambio en el enfoque de la resiliencia. Antes se hablaba de la resiliencia como si fuera algo que uno trae. Yo nací, yo soy resiliente y en realidad la resiliencia es una producción social. Es cómo generamos condiciones para que esa persona pueda sobreponerse. Necesitamos de otros, de espacios, de contextos. Por ahí la danza terapia puede ser un recurso resiliente, el trabajo, ¿no? La grupalidad. El paradigma de los buenos tratos a la infancia, antes estaba normalizado el maltrato a los niños. Bueno, era un mundo adultocéntrico, el ser mi hijo pareciera que yo tuviera mi propiedad, digamos, y no es así. El sentido de pertenencia a grupos y comunidades es un recurso resiliente, red de apoyo, vínculos sanos, psicoterapia. Pongo tratamiento farmacológico, muchas veces hay mucha resistencia, pero realmente cuando hablamos de trauma hay casos a propósito de lo que ocurre a nivel cerebral que requieren de ese acompañamiento farmacológico. Y el trabajo corporal, la danza, por supuesto, como un recurso terapéutico que hace mucho sentido incorporar al cuerpo. ¿Mm? Hasta aquí con la presentación. Quisiera abrir un espacio también para conversar, para dudas. Mañana vamos a hacer la bajada al abordaje del trauma, cómo trabajamos el trauma, qué pasa a nivel corporal y cómo la danza puede ser un recurso terapéutico, específicamente la danza terapia del sistema de danza de la vida. Mm. Ahí voy a dejar de compartir. Ahí, la idea es dejar el ratito que nos queda ahí para Loreto. Y muchas gracias por esta presentación. Mira, a mí me pasaba igual cuando estudiaba el tema de salud mental, que pienso que todos, hablo por mí, en mayor o Mm, menor medida tenemos trauma. mm, mm, Todos tenemos, en mayor o menor, mm, porque igualmente nuestros papás también tuvieron, po, y claro. los abuelos también tuvieron. Entonces es como una cadena y que no sé, para atrás infinita. Ahora está habiendo una educación mucho más consciente, pero de mis papás para atrás, no sé, de estas generaciones. Y que incluso en esta generación, que son como crianzas más conscientes, a veces faltan límites, o sea, como que hay demasiado. Entonces, como que no hemos llegado como humanidad a esa crianza como equilibrada, ¿no? Mm, Entonces, bueno, me pasa eso, mm, como creo que este curso ayuda mucho a ver lo propio, o sea, cuando uno ha actuado o está actuando con un trauma como gatillante mm, y, y verlo, ver de reparar eso en uno mismo. Eso es como la claro. reflexión que a mí me queda, ¿no? Pero pienso en eso, como a nivel parental ellos también fueron traumatizados, entonces como una cadena, o sea, en el fondo todos somos traumatizados, ¿o no? Claro. Impresionante lo que tú dices, Loreto, porque es la transgeneracionalidad en el fondo, y en la práctica clínica uno va viendo, no sé, con los pacientes la historia de sus padres, y todo va haciendo sentido en el fondo, claro, y es menos a lo mejor de la violencia que ellos sufrieron, pero hay todo un componente transgeneracional, hay una mirada de la infancia, del buen trato, que es reciente también, esto de la crianza respetuosa, antes la violencia estaba completamente normalizada, entonces acarreamos eso también de nuestros padres, de nuestros abuelos.
Entonces, por eso es súper importante esa mirada transgeneracional, contextual, además de todo lo que interesante ocurre como a nivel cerebral y el impacto, pero esa mirada en el fondo y el paradigma de los buenos tratos a la infancia, que antes no estaba presente, que es muy reciente, que uno lo ve habitualmente, la normalización de la violencia en las familias, en los colegios también. Muchos pacientes, no, los profesores o me agredían o me tiraban el pelo, completamente normalizado. Entonces, y claro, verlo en nosotros mismos. A mí me pasa que vemos como la gente, no sé, cuando ofrecía este programa Las Voces de mi Cuerpo. No, que yo no he sufrido trauma. Yo digo, sí, probablemente sí, yo también, pero lo vemos como tan lejano. Entonces, claro que sí, está presente probablemente en todos nosotros. En mayor o menor medida, como dices tú. ¿Mm? Por ahí, ¿quién más quiere? María, Bárbara. ¿Sí, Bárbara? Creo que estaba María primero. María, María, ya. Hola, Hola. qué pena no poder conectar la cámara, pero se me cae la señal. No te preocupes, ahí te escuchamos igual. Dale, gracias. Bueno, complementando un poquito lo que dice Loreto, también hay un tema que es las herencias, ¿no? Las herencias que uno va trayendo, como esos patrones. Digamos que en mi caso, pues me parece muy interesante el entender todas estas dinámicas, porque de una u otra forma hay emociones, hay sensaciones, hay imágenes que uno no sabe por qué llegan. Y poco a poco, a través de las terapias, de todos los procesos de acompañamiento, uno se da cuenta que pues también hay unas memorias que vienen de nuestros abuelos. Incluso pues a mí me expresaron que en una quinta generación pues ya uno viene trayendo información. Y pues como tú lo dices, el aprender a autorregular sería pues estupendo que que en las academias y en los espacios existiera como esas herramientas para uno autorregular y aprender todos estos procesos, porque digamos, lo hablo desde mi país, hay instituciones que carecen de ese acompañamiento psicológico, ¿sí? Entonces, cuando carecen de ese acompañamiento, pues hay muchos niños con todo ese historial que tú nos compartes de traumas muy marcados, y que a veces pues los profes no son psicólogos y desconocen eso y pues en vez de ayudar empeoran las cosas. Y ya en lo personal, digamos que también otro componente importante es resaltar el acompañamiento a la madre después del parto, porque se activan muchas cosas. Digamos, a mí mi experiencia, digamos que durante el embarazo muy precioso, muy bonito, pero ya después del parto, pues fue algo duro porque pues también los daños que uno sufre a nivel fisiológico también inyecta la parte emocional. Entonces, pues digamos que pues uno con el paso del tiempo, estudiándose a sí mismo y con los acompañamientos que les comparto, e incluso pues con la danzaterapia también uno descubre muchas cosas sobre lo que pasó en ese momento, ¿sí? Pues un ejemplo a mí me dio un desgarre, o sea, tuve el desgarre periné y pues Mm, eso es un riesgo también emocional porque pues uno se sale del centro, ¿eh? mm, Entonces, digamos que uno pues ya con esa visión y esa mirada pues se da cuenta de que hay bastantes herramientas de apoyo y contención mm. que a veces ignoramos. Y muy rico que nos compartas todo ese saber, Laurita, el que nos nutre y nos hace poder entender más allá de qué pasa cuando alguien está en un estado A o B o Z, un estado traumático. Muchísimas gracias por ese espacio a la asociación, a mis compañeras y las acojo con mucho cariño todo ese saber y esa enseñanza. Gracias, María.
Pensaba el aporte que hace como de la importancia de acompañar en etapas cruciales, porque está todo un poco el impacto a nivel de un bebé, de un niño, pero el acompañamiento a la madre en ese momento tan importante, lo que aportaba de que las instituciones también se trabaje, se enseñe, como decían los profesores, hacen lo que creen o lo que está a su alcance, pero educar más, psicoeducar más con respecto a las emociones, la autorregulación emocional, entonces pone énfasis también en esa contribución. Vamos a ver también el abordaje, pero es súper relevante lo que plantea en ese sentido, como cómo generar esas herramientas también de prevención, no solo de reparar, que hay mucho de reparación del trauma. Son los programas que están más llenos, con más lista de espera, los programas del sistema público, pero no hay prevención. O han eliminado programas de prevención y han puesto más programas de reparación en trauma. ¿Mm? Bárbara venía ahora. Sí, eh, pensaba que yo además de danza terapeuta, soy consteladora familiar Mm. y también soy tallerista, hago acompañamientos para infancia como tallerista, ¿sí? Desde una mirada de la danza terapia y de la antroposofía. Y, y en tanto en la antroposofía como en las constelaciones familiares, bueno, y en danza de la vida, eh, se busca como también recuperar, ¿no? Ir como llevándote a ese momento en que tú puedes volver a mirar con otros ojos tu vida, tu cuerpo, tu ser. Eso sería, ¿no? Esto que tú dices, otorgar la condición para la resiliencia, Mm. Claro, ¿sí, no? como se Como entiende haciendo también el concepto de la resignificación. Es la como resignificación. darle otro significado, puede ser menos culposo, más llevadero, como, pero para que eso se genere, en el fondo ahí está la resiliencia, po, el espacio amoroso, el acompañamiento, un otro que escucha, pero tiene que ver con lo que tú dices, como volver a mirarlo, pero yo le puedo dar otro significado. Y como Ah, volver a habitar una situación ya desde otro lugar, como por ejemplo, no sé, en la antroposofía se habla de ir al primer septenio y como tratar al adolescente como si fuera el bebé que no recibió tal cosa, que qué sé yo, y se le trata y se le hace como desde la pedagogía curativa toda una como una experiencia corporal y emocional para que vuelva a sentirse cobijado, como lo que decías tú, ¿no? Como de ir acompañando, que decías como que lo vas corregulando. sí, sí, Ahí qué eso, ahí interesante lo ocurre que esa dices. resignificación, ¿no? Sí, porque no es solo como a nivel de la narrativa, sino que es corporal. Eso es lo Sí. interesante y lo que la danza terapia puede aportar. Hay ejercicios, por ejemplo, a propósito de la corregulación, yo puedo, obviamente hay que ver el contexto, todo, pero en un ejercicio, por ejemplo, danza terapia, ¿qué pasa si yo acuno a alguien? Si yo lo abrazo, lo tomo, pero la resiliencia, y uno tiene que ver el contexto, o sea, que eso no sea incómodo para la persona, y todo un trabajo previo, pero por ejemplo, yo puedo acunar a alguien, mecerlo en un ejercicio. Y yo estoy no solamente diciéndole algo, yo estoy generando la experiencia distinta y corregulando a alguien para que pueda tener esa experiencia y desde ahí la reflexión. Siempre partimos de la mente al cuerpo, ¿y por qué no en danza terapia nosotros lo hacemos al revés? Loreto nos ha enseñado como la experiencia física y después le ponemos palabras. Primero lo vivenciamos. Entonces, sí, de repente son desde otras miradas, pero yo creo que vamos a, quizás con otras palabras, pero yo creo que vamos a lo mismo. Tiene que ver con la experiencia, con ese acompañamiento, con resignificar, habitar eso de otra manera, habitar nuestro cuerpo de otra manera. ¿Mm? Gracias, Laura. Gracias, Bárbara, a ti. ¿Alguien más quiere comentar? Puede ser una pregunta, una opinión, una reflexión, lo que sea. Esto era empaparse del trauma. Mañana vamos a ver el abordaje, pero es harto. Yo siento que como harto contenido, pero al menos nos muestra el impacto. Es como, wow, a todo nivel. Como, mm, ya, Hola. por ahí. Ah, Hola, qué chipún. Cristi. Cristi había empezado, ya, dale. Eh, ya, ok, gracias. Una pregunta que
está bien si mañana lo contestamos también, pero comentaste un poco de los niños o adultos que no tienen reconocimiento del trauma mismo. Mm, Yo trabajo como en un programa de estimulación temprana y ya. acá tengo un caso de un bebé menor de 2 años que no se conoce la historia Mm, y ahorita mismo está pues en proceso de adoptación y lo que estamos viendo es como altos y bajos así, pero de problemas de autorregulación mm, y acompaño a la mamá y pues trabajamos diferentes estrategias, ¿no? Pero es difícil cuando uno no... Lo único que sabemos es que durante el embarazo estuvo expuesta, pues la mamá estaba tomando metafanina y entonces es algo pues bastante complejo, pero mi pregunta para ti era como cuando nadie conoce pues la historia mm, mm. y tienes como pues podría ser también afectos que pasaron dentro del Eso, vientre, ¿no? Y en todo claro, ese proceso de sus primeros, quizás pues también los primeros 18 meses, ¿no? claro. Antes de Mm, este proceso de adoptación. claro. Claro que la historia no, a uno como terapeuta o el rol que tengamos nos ordena, nos orienta, pero aún tenemos la posibilidad en el presente de acompañar a ese niño desde esa regulación, desde esa predictibilidad. Pasa mucho que, por ejemplo, con niños que van a estar en adopción, con niños en residencia, que hay cuidadores que están, la psicóloga se va, hay muchos cambios de cuidadores o de adultos que visitan, que cambian. Entonces, eso yo creo que es una revictimización de alguna manera de estos niños. Y a veces puede ser, por ejemplo, la educadora, la educadora de trato directo de una residencia. En el fondo puede ser otra figura, pero lo importante es brindar la experiencia predecible, de buen trato, de regulación. Y si no está otra persona, podemos ser nosotros. Si soy la psicóloga, la educadora o quien sea, a veces en traumaterapia se trabaja con el profesor. Yo trabajo muchos con los profesores y los profesores son los que acompañan a los niños en el momento de la desregulación. Es en el fondo, ojalá fuera la figura estable, que sea siempre, es la predictibilidad. Pero si no, y estás tú y está la mamá, entonces las dos pueden maternar. A propósito, por eso decía esto de la función materna, como que no es que la mamá no está, bueno, pero estoy yo, está el papá, está el educador o quien sea, como brindarle la experiencia, entonces obvio que la historia nos ayudaría, pero podríamos quedarnos muy atrapados en decir, pucha, no sabemos más sobre la historia, pero sabemos lo que necesita un niño de 2 años hoy, más un niño traumatizado. Entonces, igual el trauma no nos dice el detalle, pero nos dice harto del funcionamiento. Entonces, el maternaje, el apego seguro, eso es lo que necesita y puede no ser de la madre, podemos ser nosotros mismos. Y tú, por ejemplo, y esta misma mamá, y si no está la mamá en ese momento, tú eres esa figura. ¿Mm? Te ayuda, te ordena un poquito. Gracias, Laura. Sí, más capaz mañana o más adelante me gustaría saber como más los señales también de cuando llegan a ese apego seguro, porque Mm, también hemos estado pues con la mamá misma en esa conversación, ¿no? ya. Que reconoce eso. Ahí es interesante entonces entrar harto en todo lo que tiene que ver con el apego. Esto fue una diapositiva. El apego es mucha información, es muy interesante y no es como mucha gente dice, bueno, pero eso ya pasó, ¿para qué ir No, porque eso sí te dice mucho del presente y te orienta a cómo actuar ahora, en el fondo, cómo cambiar esos vínculos. Entonces ahí hay harto, pero mañana vamos a revisar de eso y también va a haber un espacio de inquietud. Ya, por ahí. Gracias. ¿Quién venía ahora? ¿Ross? Por ahí. Ya, Ya, sí, me adelanto porque está relacionado igual el tema. ya. Em, yo en este momento estoy realizando un reemplazo en un hospital y me ha tocado ver distintas temáticas
Y una de ellas, una de las que estoy viendo y que me llama la atención como justo con este tema, es que me ha tocado maternar a mamás, a Mm, puérperas, a gestantes, algunas incluso que han tenido pérdidas perinatales, gestacionales. Entonces, de hecho, ofrecí, cuando le conté a a la jefa del servicio, le ofrecí como, mire, yo soy danzaterapeuta, es el método que yo utilizo. Y ahí le conté un poquito, me dijo, ah, qué bien. Y quedó ahí. Y de repente me dijo por la semana de la lactancia materna, dijo, ya, ¿puedes hacer alguna actividad, te parece? Ya, po. Entonces la realicé y fue muy bonito lo que se dio porque hay muchas experiencias ahí. Algunas pueden ser una experiencia favorecedora, que están felices de tener a esos bebés, y otras que, por ejemplo, vienen con otros historiales traumáticos, otras situaciones, consumo durante el embarazo, distintas cosas. Y en ese momento se dio y sentí, me pasó, bueno, se generó algo ahí en el ambiente o en la sala. Fue una de las cosas que me llamó la atención, que pude realizar la actividad y no fue necesario que se levantaran. Algunas mm, estaban en cama, otras estaban con sus bebitos, otras estaban sentadas y no fue necesario que se produjera este movimiento. Fue como más íntimo, algunas con sus bebés, otras que tenían a sus bebitos en las UCI, pero el hecho de maternarlas fue otra cosa. Como que necesitaban el hecho de también sentirse cuidadas, como no solo a nivel del personal, de lo médico, de lo emocional, sino que desde otra perspectiva que como que tampoco pudimos verbalizar, pero yo sé de qué se trataba eso. Ya, Lo yo sé de viviste qué se también, trataba. claro. Ajá. Entonces, esa fue mi experiencia y que necesitaban también, como aún siendo ellas mamás, que también tuvieran ese espacio para también ser sostenidas. Claro que sí. Eso. Es Ujú, interesante cómo aparece esto que yo decía del maternaje, por eso al tiro hice el alcance de que lo veo más como una función ujú, de maternar, y muchas veces le exigimos en los contextos terapéuticos a una mamá que materne adecuadamente, que contenga, que proteja, una mamá que no ha tenido la experiencia a lo mejor de ser maternada, de ser ujú, cuidada, de ser ujú, corregulada. ujú, Entonces, partamos por psicoeducar, enseñar esto a las mamás porque no lo saben, y ujú, también brindarle la experiencia ujú, real, no decírselo, hacerlo sentir. Y creo que ujú, ahí la danza terapia, la grupalidad, ese es el ujú, contexto resiliente que yo creo que puede generar este espacio, el sentir, bueno, no soy la única que está en esto, como el valor de la grupalidad. ujú, ¿Y por qué no? Uno maternar, que en el ujú, fondo es una función, y verlo como una función más allá, incluso como colectiva, como que no es exclusivo, no, solo la psicóloga cumple este ujú. rol, Claro. no, la psicóloga, la danza terapeuta, la profesora, el Ujú, referente que está ahí y que le brinda la experiencia mental y corporal, que eso es lo ujú, interesante, porque como decías tú, ujú, a lo mejor no se puso palabra, a veces se requieren, pero estuvo la vivencia ujú, de sentirse segura, de ujú, sentirse escuchada y estar en el presente mismo también, que tiene mucho que ver con la danza terapia, en ese momento. ujú. No irse al pasado, que es lo que pasa en el trauma. Yo me fui, me Claro. reactivé, me fui a la inseguridad o a esta idea, todos me rechazan. ¿Te fijas? Entonces estar en el momento presente. Y claro, yo hago esa invitación que dices tú, como del maternaje. Te tocó maternar a madres que necesitaban ser Ujú, maternadas. ujú, Y ahí podríamos pensar en actividades como ejercicio, movimiento, ahí la creatividad, eso me encanta a mí de la danza, tener como que ujú, uno puede crear. ujú, No está todo dicho, creo que ahí hay mucho que se puede ujú, aportar. ¿Mm? ujú, Pero qué bonita experiencia, como, ujú, sobre todo con madres, ujú. que les exigimos tanto. Sí, es verdad. Mm, Muchas gracias. de nada. Miquel, tú. Sí, me toca. Bueno, lo primero agradecerte y agradecer a la asociación también este curso. A mí se me ocurren dos ideas. La primera, a mí me ha servido, lo que más me resuena es tener presente que el trauma está, y yo soy profesor de alumnos de secundaria y bueno, y pues se ven muchas cosas, ¿no? Muchas actitudes que muchas veces pues eso, pues a veces agresivas también, ¿no? Mm, Y me ayuda a entender un poco que quizás detrás de esas actitudes haya un trauma, ¿no? Entenderlo, ¿no? mm, Y yo creo que eso pues ayuda o me ayuda a reaccionar también de otra manera, ¿no? Que a mm, veces
si no lo entiendes o si no sabes, si no lo sabes, lo primero quizás es como pues eso, que eso está mal, ¿no? Y cómo te comportas así, ¿no? Y no, y quizás es lo primero entender, ¿no? El por qué hay algo detrás, ¿no? Que no sepas lo que es, ¿no? Y luego lo segundo que quería comentar es que, bueno, yo tengo 2 hijos adoptados y todo el rato pensaba en mis hijos. Bueno, todo el rato no, pero en muchos momentos pensaba en mis hijos. Y, y bueno, como ha salido también, quería comentar en una ocasión con 10 años o así que mi hijo llegó muy cansado de una excursión y se dormía, ¿no? Y se durmió en mis brazos, ¿no? Y yo pensaba, o sea, y ya era ya un tamaño ya, yo pensaba en los 3 años que él estuvo en un orfanato donde seguro que nadie le acunó, o casi seguro que nadie le acunó, ¿no? Y yo decía, bueno, pues por esos 3 años, ¿no? Todo ese cariño que le faltó, pues ahí como que se lo daba, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que me salía también. Claro Pero, que sí, qué interesante. Además, a propósito gracias por compartir tu experiencia. Y claro, alguien podría decir, bueno, tiene 10 años, ¿no? Como que está un poco grande, ¿no? Tiene mucho sentido y coincide lo que yo decía de la etapa tan crucial entre los 0 y los 3 años. ¿Por qué no entonces unarlo, ayudarle a regularse? ¿Por qué no? O vivir esa experiencia. Al menos hasta que lo aprendan, pero había probablemente una necesidad más allá. Qué bonito lo que dices, como, porque lo viste en ese momento, en el fondo, lo pensaste así, como, bueno, por esos tres sí. años. Podría alguien no haberlo pensado así, sino ya, por esos 3 años. Muchas gracias, Miquel, por compartir tu experiencia. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de algún comentario, alguna reflexión, antes del cierre? Bueno, yo me voy a colar sin haber pedido permiso. Bueno, te agradezco muchísimo, Laura. Me has abierto mucho vocabulario, porque yo sé que a raíz de mi enfermedad, yo tengo artritis reumatoide, pues hay un trauma. Hay un trauma, pero a través de la danza terapia quiero rescatar esto que dice Bárbara de darle otro significado y tú también, ¿no? Como has abordado tanto material, ¿no? Y yo veo como desde la danza terapia pues está esa forma de... yo veo episodios porque hay como estas alteraciones de la respiración en el cuerpo, como estoy bloqueada en disociación de sentir, la memoria también, no recuerdo de cuando era pequeñita. Entonces, toda esta ese resignificar también me hace ser como compasiva conmigo, con mi familia, que claro, esto es mis abuelitos con la guerra civil, mis papás, y yo sé que todo esto es una maleta, una maleta que yo he recogido. Y además estoy muy agradecida en el proceso de la danza terapia por encontrar a las personas con discapacidad y ver la dificultad que hay tan inmensa con llegar al cuerpo. Yo les hago actividades de prácticas, actividades de... y es impresionante entre las personas que ya tienen, vamos a decir, un foco abierto a tener grupos, a hablar, pero está muy enfocado a lo intelectual y entonces ellas quieren avanzar. Yo digo más o menos lo que yo estoy experimentando en las redes sociales y a lo que estoy llegando, ¿no? Pero mi pequeña experiencia es que se enfoca mucho hacia que vayan a progresar a nivel de que la inclusión, todo tiene que ser a nivel Mm, intelectual y entonces le falta este foco de conexión con el cuerpo. Cuando hablamos de danza terapia o mostrarse bailando, es muy dificultoso.
yo hago clases particulares porque también veo como un aprendizaje para cada una, cómo ayudarlas y realmente el trauma está ahí, pero grande. O sea que cuando yo veo también cómo podemos cómo podemos avanzar nosotras en nuestro, vamos a decir, en asimilar nuestra resignificación y ayudar a estas personas que nos estás haciendo de espejo. Es decir, ellas nos hacen de espejo de también de un trauma de que su cuerpo está bloqueadísimo. Mm, mm. Y entonces, pues, qué bien, ¿no? Todo este material y cómo avanzamos de alguna manera en grupo, que es también lo bonito de compartir todo este material Mm. y todas estas Hay harto ahí, Triana, experiencias. del cómo acompañar, decías tú esto de apurarse quizás a tener ciertos progresos y a lo mejor necesitamos la experiencia presente de la libertad, de resignificar la enfermedad. Ahí está mucho lo de la resiliencia, porque en el fondo cómo uno se sobrepone a esa enfermedad y le da otro significado. Y la danza terapia lo permite, acomodarse a eso. Entonces, yo creo que ahí hay harto, bueno, y tú lo estás viviendo en tu experiencia, desde lo que tú estás viviendo, de lo que estás haciendo en tu trabajo como danza terapeuta. También mencionaste por ahí como muchas palabras que, claro, a veces en los contextos terapéuticos hay exceso de palabras, pero sí a nosotros como danza terapeuta nos sirve tener esas palabras en la comprensión. No a lo mejor para compartirlo, porque ahí necesitamos estar en la experiencia, pero sí que nos ordena mucho, como a entender, esto se trata de la resignificación, entonces ordena, es muy orientador para Sí, cómo sí, sí, abordarlo hay en la muchísimo práctica. vocabulario, por eso te digo, es ver esas alteraciones y entonces todo este mapa que nos has dado, claro, nos ayuda muchísimo. Súper, gracias, Triana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quería, he escuchado mucho, no sé si aquí alguien hace yoga, yoga informado en trauma, yoga sensible al trauma, y yo le daba vuelta en mi reflexión y pensaba, claro, aunque uno no esté ofreciendo algo directamente, yo diga, mira, esto es danza terapia para trabajar el trauma, pero sí uno podría declararse, si uno se informa, como una comunidad de danza terapia, danza de la vida, esto es como para la reflexión ahí, informada en trauma, como que es algo que sabemos, aunque no estemos ofreciendo directamente en trabajar en trauma, pero lo sabemos, como estamos informados y abrir, me parece muy bien abrir estos espacios de formación, de comprender, de saber, de poner palabras para que nos oriente mejor al quehacer. Bueno, aunque no ofrezcamos trabajar en trauma, el trauma está y cuando uno empieza a estudiar en trauma lo empieza a ver en todas las personas, en todas partes y sobre todo en uno mismo. ¿Mm? Pero eso no sé si hay algo más o podemos cerrar, Loreto. ¿Sí? Ya. Entonces, agradecerle a ustedes por la atención, por el espacio. Nos queda todavía mañana. Por ahí, Mandis, ¿quieres decir algo? ¿Que tienes tu manito arriba? Sí, sí, es una pregunta muy, muy corta en verdad y es si nos van a entregar los PowerPoint que estamos viendo. No lo habíamos acordado, pero no creo que haya inconveniente. Ahí Sí, lo si es podemos que se ver. pudiera sería genial Ya. para Sí, seguir sí, estudiándolo. puede ser de harta ayuda. Sí, no hay Sí, problema con eso. ya, eso era, muchas gracias. Ya, Si quieres hacer el cierre tú, Laura, de ya. agradecimiento. Ujú. Sí, agradecer por el espacio, por la atención. Mañana vamos a continuar, vamos a entrar ahí de lleno en lo que tiene que ver con el abordaje y también espacio de reflexión. Si quedan preguntas, reflexiones, porque uno también queda después ahí, anótenlas y mañana también generamos un espacio. Así que eso, que tengan, bueno, un buen Eh, día, una buena Así tarde. que hacemos el cierre energético de final. Ya, Si de... quieres, ¿lo hago yo o lo haces tú? Sí, sí, si Ya. quieres tú, Loreto, dale. Muy bien. Entonces vamos a ir a nuestro corazón y desde nuestro corazón vamos a dar las gracias por todo lo que hemos aprendido, por lo que estamos compartiendo. Y cada uno, cada una eleva su agradecimiento hacia lo más sagrado.
Y cuando hayan terminado, pueden abrir sus ojos. Muy bien. Muchas gracias a todas. Precioso, precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana Nos entonces. vemos mañana entonces. Ya con el Te mismo envío enlace. Ya. con el mismo enlace, sí. Ahí nos vemos. Chao, chao, Bien. Chao, cuídense. chao. Chao, gracias.